Hola, buenas tardes. Somos el equipo 5 del Instituto Tecnológico de Mexicali de la carrera de Ingeniería Industrial, materia química, impartida por la ingeniera Brenda Maritza Villafuerte Ruiz. Los integrantes del equipo son su servidor, ¿no? De Fernández Díaz, Edwin Arán y Díaz Morgan, Daniel Ascari. Los temas a exponer o temas de exposición de química, propiedades atómicas y variaciones periódicas, los cuales incluyen carga nuclear efectiva, radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, propiedades químicas y su variación periódica, tendencias generales y por grupo. Carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la carga positiva neta experimentada por un electrón en un átomo polielectrónico. El término efectiva se usa porque el efecto pantalla o apantallamiento de los electrones más cercanos al núcleo evita que los electrones en orbitales superiores experimenten la carga nuclear completa. Como verán aquí en la esquina superior derecha, tienen la fórmula representada ZeFF, que se traduce como carga nuclear efectiva. Es igual al número atómico, que también es representada como la Z. Si nos fijamos ahí, en esas dos expresiones sería una carga completa, pero gracias al apantallamiento o efecto pantalla, tienes que proceder a una resta, la cual se incluye menos S, como está representado el apantallamiento, disculpen. En un átomo con muchos electrones, los electrones externos son simultáneamente atraídos al núcleo debido a su carga positiva y repelidos por los electrones cargados negativamente, lo cual acabo de explicar. La carga nuclear efectiva en un electrón de este tipo de átomo está dada por la siguiente ecuación. Radio atómico. El radio atómico identifica la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. En los grupos, el radio atómico aumenta con el número atómico, es decir, hacia abajo. En los periodos disminuye al aumentar el número atómico, o Z, hacia la derecha, debido a la atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones de los orbitales más externos, disminuyendo así la distancia núcleo-electrón. Radio iónico. Es el radio que tiene un átomo que ha perdido o ganado electrones, adquiriendo la estructura electrónica de gas noble más cercano. Los cationes son menores que los átomos neutros por la mayor carga nuclear efectiva. O sea, esto es decir, menor efecto pantalla o apantallamiento o repulsión de electrones. Los aniones son mayores que átomos neutros por la disminución de la carga nuclear efectiva. El estructura dice o explica mayor apantallamiento o repulsión electrónica. Aquí una ilustración del radio iónico a la derecha. Energía de ionización. La energía de ionización o potencial de ionización se define con la energía mínima necesaria para arrancar un electrón de un átomo gaseoso en su estado fundamental, transformándolo en un ion positivo. Se expresa siempre referida a un mol de átomos y se representa por I. Para un elemento cualquiera, el proceso que tiene lugar es el siguiente. Aquí, como vemos, hay una expresión la cual es elemento cualquiera, A, es elemento gaseoso, entre paréntesis, más mol de átomos o átomos, que a la derecha es elemento más gaseoso más electrón adicionado. Bien, afinidad electrónica. Es el cambio de energía cuando un átomo acepta un electrón en el estado gaseoso y se convierte en un ion mononegativo.
Aquí vemos una fórmula que es Xg, que significa, abajo dice el átomo gaseoso más el electrón adicionado, que pasa a la formación del ion o anión más la energía liberada o absorción, que gráficamente puede también ser caja que J entre mol. Entre más negativo sea la afinidad electrónica, mayor será la tendencia del átomo a aceptar un electrón. Electronegatividad. La electronegatividad tiene la capacidad o el poder de que un átomo atraiga los electrones hacia él. También se debe de considerar la distribución de densidad electrónica alrededor del átomo, determinada frente a otros átomos distintos, tanto ya sea una especie molecular como en sistemas o especies no moleculares. A un lado muestra una tabla de los compuestos y tipos de enlace, con algunos tipos de enlace, perdón. Propiedades químicas y su variación periódica. Las propiedades químicas y su variación periódica son aquellas que se refieren a la naturaleza íntima de la sustancia o la manera de reaccionar con otra. Propiedad química. La tabla periódica puede dividirse en diversas formas según las propiedades que se deseen estudiar, de tal manera que se agrupan conjuntos de elementos con características comunes. Metales, no metales y metaloides. Las propiedades químicas de los elementos dependen de la distribución electrónica en los diferentes niveles. Por ello, todos aquellos que tienen un igual número de electrones en su último nivel presentan propiedades químicas similares. Propiedades químicas y su variación periódica, tendencias generales y por su grupo. Las características de los elementos metálicos son que conducen con facilidad el calor y la electricidad. Presentan brillo metálico, generalmente pueden ser laminados o estirados, formando alambres, propiedades que se conocen como maleabilidad y ductilidad. Por lo regular, a temperatura ambiente son sólidos excepto el elemento Hg, Ga, Cs y Fr. Al combinarse con no metales ceden electrones por lo que adquieren cargas positivas, que en este caso son los cationes. Los metaloides suelen comportarse como metales o como no metales según las condiciones. Es la capacidad de una disolución acuosa para que ésta mantenga su pH estable frente a la adición de un ácido o una base. Los no metales presentan las siguientes características. Son malos conductores de calor y la electricidad. No son variables ni dúctiles. Reciben electrones al combinarse con los metales, adquiriendo así cargas negativas que son los aniones. Eh, Algunos son reactividad, acidez, combustión, oxidación, alcalinidad, grado de disociación y demanda de oxígeno. Bueno, por nuestra parte, hemos concluido la explicación o la exposición de hoy. Gracias Muchas por su gracias por su atención. atención. Espero les guste. Queremos un 10.